En cualquier campo laboral, la profesionalidad y el rigor son imprescindibles. Máxime si alguien se dedica al delicado ámbito de la justicia. En su caso, el juez Florencio de Marcos Madruga lo cumple a la perfección. Más de 20 años dedicado a ser juez de vigilancia penitenciaria, además es profesor asociado en la Universidad de Derecho de Valladolid. Una ciudad que, a pesar de no haberle visto crecer, le ha acogido como a uno más. Aunque su función es discreta y profesional, más de una vez su trabajo ha salido del despacho y ha copado titulares, bien sea por su función en el caso de Jaume Matas o Iñaki Urdangarín. Siempre rodeado de los suyos, ha hecho posible que la judicatura se acerque al ciudadano a través de su labor divulgadora. Hoy le conocemos un poco más en la hora del vermú. Bueno, pues hoy nuestro vermú se traslada hasta una zona muy querida y muy familiar para mí, aunque hace ya muchísimos años, y además de la mano de uno de los jueces más importantes que ha dado nuestro país, que es de esta tierra, concretamente de Salamanca, y que agradezco muchísimo al juez Florencio de Marcos Madruga, que no le quiero quitar su segundo apellido. Si de mi madre se enfadaría. Claro, Florencio, encantada Encantado de que me hayas invitado a pasar este ratito contigo. Eso es. Vamos a tutearnos. Y con un buen vino. Exactamente, porque estamos de vermú, pues sí, con vino, con cervecita. Y en la Facultad de Derecho de Valladolid, sí. Aunque tú te licenciaste en la de Salamanca. Sí, yo soy licenciado por Salamanca, pero el doctorado lo tengo por la Universidad de Valladolid, porque yo soy profesor de la Universidad de Valladolid. ¿Continúas? Yo sé que sigo. Yo soy profesor asociado desde el año 2006, si bien hay por ahí de la época esta de los recortes que nos dieron la patada, por el año 2010 probablemente, el curso 2010-2011 o por ahí, no estuve, pero llevo como unos 15-16 años. Por lo tanto, llevo más tiempo que en mi facultad de origen. Claro, ya eres un poco adoptado de esta facultad de Derecho a la que, bueno, pues tantos ratos, bueno, en este lugar que estamos, por cierto, de unos amigos estupendos que llevan ya muchos años aquí en la Facultad de Derecho, Apple Rose, pero me acuerdo de algún lugar, del Cachito, tantos muses, tantos ratos, o sea que te Yo es que para mí mi sitio es este. El Apple Rose, que además nos cuidan, fíjate, comida y todo. Estupendamente. Esto sí que es un vermú. La familia que lleva este negocio es que es encantador. Es encantador. Hoy, si te parece, me gustaría reivindicar la figura de la judicatura, de tu labor durante tantos años, más de 20 años dedicado a ser juez de vigilancia, pero que podías haber sido fiscal. En la época en que yo aprobé las oposiciones, eran cuerpos, el examen de acceso era distinto. Jueces iba por un lado, fiscales iba por otro. Coincidían con 2-3 meses de diferencia y bueno, yo es verdad que tuve suerte o lo que fuera. Es cierto que, bueno, fue mucho esfuerzo. Saqué primero jueces y siendo ya juez tenía pendiente el segundo examen de fiscal y mi padre me obligó a hacerlo. Yo pasaba del tema porque no quería ser fiscal, pero mi padre me obligó porque fue septiembre del año 90, si no me equivoco, y yo ya había aprobado, yo ya sabía que era juez. Y como lo había pasado muy mal en el primer examen de fiscales, que me habían tratado con muy mala educación, por cierto, pues dije que les den por ahí. Entonces dije que no iba a ir, mi padre, yo dependía económicamente además en esa época, lógicamente, y bueno, lo hice y es verdad que aprobé. Tengo que agradecerte porque siempre que por alguna cuestión te hemos llamado, en los medios de comunicación, tanto entrevistas, en la prensa escrita como en el medio audiovisual, has roto el cliché, gracias a Dios añadiría, de lo que son los jueces, de lo que son tus homólogos. Creo, y yo creo que no es la primera vez que te lo digo y me vas a permitir que te insista, en que hay que dar las gracias a la gente sobradamente preparada, lo eres, con un aspecto fresco del día a día, de la sociedad, de lo que se pide ahora mismo para un juez. Es una labor profesional durísima, que conlleva muchísima responsabilidad, pero que no tiene que apearte de estar en el día a día y al cabo de la calle. Yo creo que es que siempre hemos visto el mundo de la judicatura, más unos que otros, como algo muy lejano, muy de negro, muy oscuro,
muy inalcanzable. No, voy de negro, No, vas de negro, pero de verdad yo creo que, y como tú algunos, no son muchos, por eso, y nos tocas muy de cerca, tengo que agradecerlo. Sí, es que yo creo que la judicatura tiene muy mala percepción de los medios de comunicación social. No es consciente de que hoy en día hay que adaptarse a la realidad y no solo importa hacer bien el trabajo, sino también ser comunicador social. Cuando llevas temas mediáticos, que por desgracia, porque nunca te gusta llevarlos... Luego hablaremos de ellos, que has tenido muchos. Me han tocado. Sí. Cuando tienes un tema mediático, un periodista me dijo, bueno, no me importa decirlo, creo que es el que tenemos dentro del Poder Judicial, aquí en prensa, me lo dijo un día, que lo importante es dar el primer golpe. Y dar el primer golpe, cuando llevas un asunto mediático, significa que es mejor que tú transmitas la información fundamental, que yo en mi caso incluso hago el script, el resumen. Sí, sí. Bueno, digo porque como la nota de prensa, sí, ¿no? la nota para de que prensa. Expliques. Bueno, tan nota de prensa que yo debería de cobrar derechos de autor Europa Press. Porque te las es que me la fusilan. Porque claro, yo hago los puntos fundamentales, me los revisa el periodista, bueno, hay dos periodistas en realidad, sí, que tenemos adscritos a la oficina de prensa, me dicen si algún término no está suficientemente claro, sí que es demasiado técnico, claro, y con eso la primera información la controlo yo. Y es verdad que luego, por experiencia, lo demás ya son los comentarios, que en comentarios todos tenemos derecho a opinar, bien, mal o lo que te dé la gana, por eso hay libertad de expresión. Pero el primer golpe lo da el juzgado, digamos, lo cual es muy importante. Y luego también que muchas veces, que es un tema que alguna vez hemos hablado, cuando hay un tema de relevancia pública, evidentemente un juez no debe de opinar sobre esos temas de actualidad. Ahora bien, lo que sí es lícito es dar una información aséptica sobre el tema, y eso es lo que falla mucho. Tienes muchísimo poder, Florencio. Bueno, no sé si eres consciente de que das los permisos de salida, cambias de grado penitenciario, das sanciones disciplinarias, etc. Tienes bajo tu responsabilidad la cárcel de Segovia, de Brieva, Ávila, de Valladolid, cada una especializada un poco dentro de la de Brieva, por ejemplo, es de mujeres, es donde estuvo Iñaki Urdangarín. Segovia, Jaume Matas, te recordarás bien. Y más gente. Y más gente, que se nos queda ahí sin Vera, ayudas. por ejemplo. Vera también, claro. Rodríguez Colorado, que sonará. Saidin Estrellas, que sonará. Es que es historia. Esos son los que yo caigo país. en este momento. Historia de este país. Todos esos, en algún momento, han pasado por el juzgado de Valladolid, que comprende las 3 provincias. Que no se llama de Valladolid, pero bueno, todos lo llamamos así. Pues yo no sé si eres consciente muchas veces, porque claro, en tu día a día tú quieres hacer bien tu trabajo, además eres muy riguroso y muy delicado en eso, pero ¿esto qué te da? ¿Responsabilidad para hacer mejor tu trabajo cuando te levantas diariamente? ¿Te sientes un poco muy por encima? No sé, es que es... Yo pienso que es responsabilidad, fundamentalmente. Lo de estar por encima, no, porque el juez debe de actuar sometido a la ley. Es que los jueces tienen mucho poder. Sí, pero lo importante, claro, yo soy muy rigorista, me explico. Yo entiendo que la ley, aunque sea mala, es la que hay que aplicar. Entre otras cosas, porque la ley se supone que es el fruto de la voluntad popular. Que la ley no es la que tú quisieras, me parece maravilloso, pero es la ley que tengo. Entonces yo aplico la ley, me guste o no me guste. Yo en eso no entro. Luego la pondré a caldo cuando escribo cualquier cosa, que lo hago habitualmente. ¿Hay muchos homólogos tuyos que no se ajustan tanto a derecho, que no son tan Bueno, hay rigurosos? jueces, hay varias vertientes, porque todos están... Bueno, hay jueces que son como más alternativos en ese tema. Y entonces entienden, hacen lo que se llama el uso alternativo del derecho, por ejemplo, y entienden que la norma no es la que corresponde y a veces se constituyen en intérpretes de la voluntad popular. Claro, ahí está, es que interpretan esa ley, pero ¿cuánto de interpretación tiene una ley? A mí me parece que las leyes tienen un margen de interpretación, pero no puedes cambiarlas. Me explico. El matrimonio homosexual. Hubo una cosa muy extraña, porque hubo muy poco, gracias a Dios, que entendían que eso iba contra sabe Dios qué y por lo tanto no admitían celebrar ese tipo de ceremonias. Pues mira, chico, tus creencias, tus posicionamientos, pues guárdatelas para tu gente, ¿no? para tu casa. O
lo que yo hago. Yo pongo a caldo muchas leyes, pero lo hago en mi trabajo docente. O sea, que más que poder, sientes responsabilidad de aplicar lo que el legislador previamente Claro, la exteriorización de tu razonamiento es el único mecanismo de control que puede existir, tanto desde el punto de vista del control que ejerce el ciudadano como el control que ejercen los órganos superiores. Para mí eso es fundamental. Yo, por ejemplo, en mi día a día de hoy, yo cuando a un interno le deniego un permiso, le digo, bueno, primero, usted tiene trayectoria delictiva. Criminológicamente, a poco que se haya leído, no es lo mismo un delincuente que ha cometido un único delito en su vida que uno que tiene 27. No, porque piensas distinto. Has asumido el delito como forma de vida. Drogodependencia. Yo creo que la drogodependencia, de eso estamos todos de acuerdo, no se cura sola. Tendrás que estar en los programas. Otro factor de riesgo, si tú eres drogodependiente y no sigues ningún programa... ¿Por qué te vas a merecer sin ningún tratamiento pues, ni rehabilitación? Efectivamente, yo no te lo doy. Delincuentes sexuales, que están muy de moda. Si un delincuente sexual no realiza un programa, mi respuesta es la misma. El programa eres libre de hacerlo o no, yo no te obligo. Ahora bien, a la hora de hacer una valoración psicológica tendré que ver si has cambiado los factores de riesgo. El tratamiento penitenciario, para que lo entienda el público, son las actividades encaminadas a reeducar y reinsertar a los individuos. Eso es la base del sistema, porque la finalidad principal de la pena privativa es rehabilitar. Que es una opción política, pero es la que se ha tomado. Vale, pues eso se hace con los programas de tratamiento. Ahora bien, desde los años 70 se ha eliminado la imposición obligatoria de los mismos. El que haya visto La naranja mecánica de Stanley Kubrick es el ejemplo, yo lo pongo siempre en la facultad, de tratamiento penitenciario, el concepto antiguo, a un individuo, un delincuente violento y sexual, que le meten en una terapia de choque ahí con unas películas y unos rollos, pero contra su voluntad. Eso hoy en día, desde el punto de vista del derecho internacional y desde el propio artículo 10 de la Constitución, es impresentable. No se admite. Pues bien, el proyecto de ley del CSI contenía una reforma del artículo 36 en concreto que imponía indirectamente el tratamiento, porque exigía a todos los delincuentes sexuales haber realizado el programa con éxito, lo cual es una barbaridad jurídica. ¿Qué ocurrió? Que en el trámite, no sé si el Congreso o el Senado, hubo alguien por ahí más listo, ignoro quién, y se puso simplemente se valorará la participación en los programas. Valorar en los programas no es condicionarte a la hora de tomar la decisión. Pero es que también los que nos dedicamos a esto decimos, menuda bobada han ido a poner, como si no se valorara a día de hoy. Rubiales. Socialmente. Más allá, ¿eh? Desde el punto de vista de comportamiento respeto, social, claro, es, pues bueno, algo infumable. Delante de en un palco un presidente agarrándose sus partes, estas cosas, pues dices, ¿qué nivel? Y cargando como si fuera un fardo. Con sacos. A un, Eso bueno, es, con todo mi respeto. A mí me parece que hay que guardar ciertas formas institucionales siempre. Hoy viendo a Iñaki que estuviste y copaste todos los medios de comunicación de tu país, claro, no sé cómo lo viviste, aquel auto, aquel... No, bueno, yo la verdad es que yo no me dejo influenciar por eso, por la posible presión. Es cierto que cuando dictas el auto, el primero de ellos, que no es el del 117, una cosa muy rara. Fue el 17 ¿de cuándo fue? ¿De fecha? Yo año 18, 19. Fecha 17 de septiembre del 19, 19 sí. Cuando se autorizaron las salidas. Que son las salidas para ir al Don Orione en cuestión, porque este señor estaba... 2 días a la semana era, ¿no? Sí, luego se ampliaron, creo que a 3, ya no recuerdo muy bien. Sí, lo tengo aquí, luego a 3. Sí. Pues, claro, se dicta una resolución de un tema que es bastante extraño, porque el 117, bueno, digo que habría que matizar mucho, pero bueno, no se suele usar porque se suele usar el 100.2, que es otra historia, pero en aquel momento, por ejemplo, hubo que oír cosas que eran surrealistas. Por ejemplo, la exigencia de la cuarta parte para aplicar el 117, tema que, por cierto, fue desestimado. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que solo se le exigía al señor Urdangarín. Ese mismo día, merece la pena leer la resolución, menciono yo, porque casualidad de la vida, resolví yo sobre otra petición parecida, que no tenía la cuarta parte y no había ninguna oposición, por ejemplo. Ahí voy. Entonces, claro, cuando surgió esto y te alegan una cosa que no te lo han alegado con muchos que han pasado, cito en esa resolución 2 expedientes del juzgado que no tenían el requisito y no se había planteado ningún problema por el Ministerio Fiscal. Es que eso era un agravio comparativo contra el señor Urdangarín, bueno, más allá de todo, ¿no? Bueno, quiero decir, porque para unos sí, para otros no. Ya digo que como la resolución lo recoge expresamente. Es que... quisieron tumbarlo y no lo consiguieron. No se consiguió. Claro.
Luego se decía una cosa muy original, que el señor Urdangarín había elegido el centro de cumplimiento Ávila. ¿Sabes cuántos condenados ingresan en Ávila, varones, al año? ¿Cuántos? Todos los condenados por la audiencia y el juzgado de lo penal de Ávila, que no creo que sean 1 o 2. Es más, hay una orden interna, bueno, una orden interna, no es una orden interna, una comunicación de la directora de Ávila en pleno COVID al presidente de la audiencia de Ávila, en la cual le pide que por favor los ingresos los acuerde directamente en Segovia y no en Ávila. Segovia, lo digo porque la gente no tiene por qué saberlo, es un centro solo de hombres. En Ávila, cuando todos los días, no digo todos los del año, pero a la semana seguro que varios, y entra un hombre, según el registro civil, se le hace los datos, se le abre el expediente penitenciario, se le toman las huellas de todos los deditos, porque hay un sistema electrónico y tal, se le tiene el tiempo imprescindible hasta que la Guardia Civil le parece y va a recogerlo y lo traslada de centro. Luego, cuando te dicen de que Urdangarín elige centro, como cualquier ciudadano español, que eligió ese, ¿cuál es lo raro de Urdangarín? Que no se cumplió el protocolo, que es lo que nunca se habló del tema, solo lo hablé yo en una resolución y no volvieron a hablar, porque curiosamente el protocolo... Ahí voy. Tuve Cuéntalo. yo que decir, que me parece una cosa alucinante, cómo funciona un centro penitenciario, porque parece ser que el centro penitenciario, cuando te entra un hombre, no está previsto, sí que está previsto, y se cumple, no sé si es el artículo 5, 6 o 7 de la ley, que es separación por sexo. ¿Cuál era lo que llevaría a pensar? Vale, entonces el señor Urdangarín no se ha cumplido el protocolo, correcto, y se ha quedado en Ávila. Opción A, que responde a su única voluntad, y nos cuesta a los ciudadanos 6 funcionarios exclusivamente para él, unos 700.000 euros, y incumplir absolutamente la ley orgánica penitenciaria y el reglamento penitenciario. Eso es prevaricación y malversación de caudales públicos. Nadie se lo plantea. Y se plantea lo que ocurre en el día a día para la totalidad de los que salen de la audiencia de Ávila. Tocó pedir al secretario general, Ángel Luis, pero que lo firmó el director general, un documento en el cual, claro, el documento es súper curioso porque te viene a decir, cuando le pregunto por qué a Urdangarín no se le ha aplicado el protocolo y no se le ha llevado a la cárcel de Segovia, en la cual dice, porque hay motivos de seguridad que no se puede garantizar en un centro mezclado con otros internos. Yo no entro, y esto ya sería el debate, pero que ese ya no me interesa, de si es verdad o es mentira lo que dice el señor director general. Pero si se entiende que lo que dice el señor director general es mentira, vayan contra él, claro, porque habrá cometido lo que haya cometido. Claro. Pero yo tengo el documento. Y ese documento, curiosamente, en un primer golpe, como surgió en un segundo golpe, es verdad que ya me encargué que se difundiera, porque lógicamente en otra resolución, y es a partir de ahí cuando el tema desapareció. No se vuelve ya no vuelve a hablarse de ese tema. Interesaba. Llamativo. Tú apreciaste además esa soledad, ¿no? Sí. No era solo la estancia en prisión, que per se es algo Vamos a ver, duro. hay que tener muy claro que a la gente le parecerá muy bien o le parecerá muy mal, pero toda la normativa internacional establece que el aislamiento como forma de cumplimiento es ilegal a nivel internacional. Eso es así. Si leen mis resoluciones, me molesto en decir todos los textos. No, es que lo utilizabas, claro, a usarlo. para Conclusión, motivar, claro. Si yo tengo un individuo en total situación de aislamiento, tiene que haber una causa justificativa, que no es la voluntad del sujeto. Agradezco que cuentes, porque vamos, nadie mejor como tú. Yo creo que, no sé si estas declaraciones las has hecho en alguna ocasión. No solo es por la situación fáctica en que estuviera, que es la que era, es que legalmente nadie puede estar en aislamiento. Esa es una realidad. Y luego la segunda parte, con Urdangarín hubo todo esto, pero es que Urdangarín no era la primera vez, no era el primer ciudadano español que había cumplido condena solo. Había otro caso muy llamativo, que es el señor Rafael Vera. Rafael Vera, claro, como lo llevé yo, y también lo cito en mis resoluciones, porque claro, yo no puedo hacer abstracción. Hombre, viene a colación, claro. Y como a mí me gusta el principio de igualdad, yo a Vera, en su momento, esto sí, a propuesta del gobierno de turno, le aprobé un régimen de flexibilidad que se llama. Y le dieron unas salidas, en concreto a su casa, A Vera sí,
y a este señor no. Cuando Vera era no reincidente técnicamente, pero Vera tenía una condena por el caso del segundo marido de 9 años que se la conmutaron por una de 3 y el caso fondos reservados. Jaume Matas, a él sí que se lo denegaste. El caso de Jaume Matas es distinto. ¿Recogiste lo del el recurso del Ministerio Fiscal? Sí, es condenado por la Audiencia de Palma. Normalmente una pena de 9 meses se suspende. La Audiencia de Palma no se la había suspendido porque él, además públicamente lo decía, que él no había hecho nada, que él no se sentía culpable, hacía una cierta ostentación de esa cuestión, se lo deniega a la Audiencia de Palma e ingresa en el centro penitenciario de Segovia. Se le da un tercer grado directamente, tenía 7 causas abiertas o 6, ya no recuerdo, el Palmarena y compañía, y él sigue en su postura. La primera declaración que hace a la puerta de la cárcel, Sí, además... dices, luego, ¿qué mensaje me estás mandando? Por lo menos discreción, ¿no? Estás mandando un mensaje de que yo no estoy ni mínimamente arrepentido, no he hecho nada, absolutamente nada, y además estoy aquí en la calle. Es que es así. Sí, sí, sí. Y luego además tengo un montón de causas abiertas. Ya te digo yo que la administración penitenciaria normalmente cuando tienes causas abiertas es poco receptiva. Esto lo sabe muy poquita gente. En la fundación, una fundación, no digo porque es de un determinado partido. Te has cortado. Sí, ahí no lo digo porque hubo una persona que es profesor de la Universidad de Berkeley, de Estados Unidos, que ha sido candidato al Premio Nobel de Economía, que desayunándose en Madrid, este señor lee el periódico y leyó esta historia. Y a otra persona, que no quiero decir quién, luego detrás de las cámaras te digo, es que es muy conocida, le dijo que se había leído la resolución y que era incapaz de saber la ideología del juez que había detrás. Para mí fue todo un orgullo. Oye, y para mí también, fíjate que Es quería sociólogo, brindar al además, final, este que ya señor. casi está llegando, pero antes quiero hablar de algunos temas contigo. Y brindo, porque eso sí que es un piropo absolutamente profesional al trabajo bien Es realizado. más, te puedo decir que dijo otra cosa, porque luego comió con cierta persona, que no quiero decir, y le dijo, se entiende perfectamente la resolución. Desgraciadamente muchas resoluciones las lees, y bueno, incluso a mí me cuesta entenderlas. Bueno, pero tú hablas bastante claro dentro de lo farragoso Hombre, hay que es ser la técnico. ley, efectivamente. No puedes pedir a un profesional del derecho que no sea técnico. Claro. Pero dentro de ser técnico hay que hacer resoluciones que se entiendan. Sí, sí. Que eso es importante. Pues eso lo tienes. Eso es importante. Eso lo tienes, tanto de forma escrita como oral. Oye, que tus padres, si te estuvieran viendo, estarían absolutamente orgullosos. Sí, mis de padres Florencia. estaban muy orgullosos. Toda tu familia y tus hijos y Sí, tu mis hijos hermano. también. Yo creo que para ti, aparte de tu tema personal, por supuesto, y de tus amigos y de tu entorno, tu familia, ¿qué ha significado para ti? ¿Quién te ha influido más? ¿Tu padre, tu madre? Por cierto, Yo creo que tienes mi madre. una madre Guapísima. guapísima. Sí, mi madre, a mí me recuerda una actriz guapa, italiana. Qué elegante. Con ella tenías Sí, mucha mi madre, comunión. también es cierto que mi madre murió muchos años después que mi padre. Una persona que es, mi padre era más a su bola, era un señor de los de... Claro, bueno, el ¿cómo contexto, eran? muchas ¿Cómo veces hay eran? que contextualizar. Mi padre claro. trabajaba en 80 sitios, sin exagerar. Sí, sí, sí. Tenía como 3 trabajos. O sea, era un pluriempleado. Sí, era un de la pluriempleado vida. pues, de la época, para poder sacar adelante La la familia. familia. Y mi madre era una señora pues, de la época, ama de casa. Claro. Entonces mi madre era una señora como más débil en ese sentido. Pero tu madre pudo verte ya Sí, también. sí, sí, y, bueno, mi padre tu padre también, antes lo has dicho, mi padre también. que te obligó a Sí, sí. presentarte a Mi fiscal. padre, pues bueno, le gustaban mucho esas cosas además. Oye, tu hermano nada que ver contigo, ni tus hijos. No, nada, ni mis El hijos. único. Mira, mis hijos es curioso porque uno de los... Yo tengo varios libros. Álvaro y Gema, ¿no? Sí, Álvaro y Gema. El primer libro que publiqué, que lo tengo mano a mano con una catedrática, Sara Vicente. Tienes, adoro. libros aquí. Sí, tengo unos cuantos. El Vademecum de Derecho, Sí. Reinserción y Prisión, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y su marco. Sí, pero tengo competencial varios más. específico, tienes. Tengo 5 más, creo. Bueno, pues... Aparte de tu supertesis que sacaste cum laude, ese primero que publiqué, la dedicatoria es a Álvaro y Gema, fugitivos del mundo del derecho. Ay, Como o es un sea tema que de no derecho quisieron penitenciario. saber No quiero saber nada. Una estudió ADE y el otro es ingeniero, hace películas para Hollywood. ¿Qué me estás diciendo? Trabaja para
bueno, Skydance, que es la de Misión Imposible, todas esas. Trabajé en animación. Bueno, igual que la judicatura, ¿no? Parecidísimo. Nada que ver, no le interesa lo más mínimo. Claro. Y la otra, a mi hija Gemma no le Oye, interesa ¿quién se nada. parece más a ti, de los dos? Físicamente mi hija, es evidente. Vamos, eso no, Sí, eso el no hay público ninguna duda. lo puede comprobar. En la manera de ser, pues no sabría decirte. Yo creo que mis hijos cada uno es a su manera. Mi hijo, por ejemplo, es mucho más reflexivo que ella. Y se puede hablar de temas más profundos. Cuando yo hice el auto de Ya me matas, nadie sabía lo que iba a hacer. Ni lo hablé con nadie. Casualmente, yo hice la resolución un jueves, creo que fue. La retrasé porque casualmente había una interpelación del Partido Socialista al entonces secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Juste, sobre ese tema, y me parecía un poco como meterme en política el que mi resolución fuera paralela al día que se iba a hablar del tema en el Congreso. Iba a parecer, bueno, sí, a la par. mal. Sí. Va a parecer que yo estaba metido en política. Como me parecía un tema incorrecto y yo sabía que ese día se iba a preguntar, atrasé el tema. Yo tenía hecha la resolución y dio la casualidad que fui a Málaga y le conté a Álvaro la historia y me dijo, ¿pero vas a hacer eso? Y dije, ¿y por qué no? Es lo que hay que hacer. Me pagan por eso. Que en ese momento era una resolución contraria al gobierno de turno. Arriesgada. Lo era. En cuanto Arriesgada, claro. pues sí, pero era mi obligación y a mí no me tiembla el pulso. Me temblaría más el pulso de no hacer lo que tengo que hacer porque dentro de mi concepto de responsabilidad estaría mal dentro de mí mismo. ¿Viajar te gusta? Me encanta. Aparte de dar clases en la Sí, universidad. he viajado mucho, de hecho. ¿Pero te gusta viajar? Sí, me gusta. Y ¿Qué incluso país te ha gustado más? Sé que has estado en la India, en Las Vegas. el que más me ha impresionado, Sí. sin duda, la India. Es otro mundo. Pero me gusta mucho Estados Unidos. He ido muchas veces. Aparte de la Universidad de Valladolid, en la que colaboras, también colaboras en Latinoamérica, en Sí, El en muchísimas Salvador, cosas. en conferencias, Sí. estás en Lovaina, has estado... He estado, sí. Bueno, En fin, participo con... Pues mira, me gusta estoy en grupos de investigación, que estos son, bueno, eso está vinculado a la universidad, pero también al margen he participado en temas vinculados a la aplicación de cierta normativa europea que afecta a los jueces de vigilancia. Además, esto es un honor para los jueces españoles, en la aplicación de una cierta norma somos los mejores, reconocido a nivel europeo, en la Comisión Europea. De hecho, ahora estoy pendiente de un tema precisamente para intervenir como controlador internacional en un programa sobre esa materia que no sé si me nombrarán o no me nombrarán. Pero bueno, ya te nombramos aquí en tu he estado en sitios bueno, colaborando con esa materia. Porque bueno, es una materia novedosa y hay que tener actividades. También en materia de justicia restaurativa, por ejemplo, en un seminario, bueno, participan varios, pero uno fue precisamente en la Universidad de Lovaina, que me tocó intervenir ahí sobre la marcha. Ay, Florencio de Marcos Madruga, qué honor para nosotros, para este programa. Más para mí poder hablar de contigo. Verdad, con un paisano, lo decíamos al principio, de verdad, de esta categoría profesional y personal y tan generoso con la ciudadanía y con los medios de comunicación. Insisto, muchos deberían de darte las gracias y no en pocas ocasiones. Oye, un sueño así a medio plazo. No sabré decirte. No sabrías, te pillado No. ahí. ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece? ¿Qué me apetece? Pues mira... Que tengas un proyecto ahí, algo que... Proyecto, es verdad que este año he hecho quizá, desde el punto de vista de formación personal, el más importante de mi vida, que ha sido el doctorado. Sí, sí. Un tema en el Te ha cual me llevado metí. muchos años. 5 años. Y sobre todo, una cosa que va a pasar el día 1 de septiembre, que es que está ya en el mercado mi libro, un libro que saco con la tesis doctoral. La preventa empezó en agosto, pero el lanzamiento oficial es el día 1 de septiembre. Y ese libro yo creo que va a ser muy importante porque ocupa un espacio que no hay nada en España sobre la materia. Desgraciadamente es una materia que no ha interesado y va a llenar ese vacío. Entonces, para mí eso es la meta más importante que he afrontado. ¿Es otro hijo? En los últimos... Sí, es otro hijo. Claro, que te ha y costado además mucho. es un proyecto que yo tenía y que en esto se lo tengo que agradecer al director de mi tesis, a Ricardo Mata, el catedrático Pues de desde penal. aquí, sí. Un Puedes saludo, por hacerlo, cierto, a él. puedes hacerlo. Porque gracias a
a su iniciativa, he usado el cauce del doctorado para hacer lo que yo realmente quería, que era el libro. Entonces, pues bueno, para mí es muy importante. libro que se va a lanzar cuando esto esté ya en el aire, sí, ha salido al mercado. Gracias, Florencio. Me encantaría poder contigo contar en más ocasiones, pero bueno, yo sé que estás... ya sabes que ocasionalmente no planteo muchos problemas. Lo sé, y para muestra un botón, pero bueno, que me encantaría poder gozar de tu presencia y de tu buen hacer en no pocas ocasiones. Que te quiero. Igualmente. Que un beso y que nos sentimos muy orgullosos de ti. Hoy, hasta aquí, nuestro vermú con Florencio de Marcos Madruga. Un orgullo para esta comunidad.